justicia para todos los compañeros del M-19. Comienza un largo camino. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! En un país que tiene una historia, una tradición de violencia tan grande, ser capaces de llegar. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. El caso sin ingresos se habría producido a mis espaldas. Si se sienta pastrana y maridaza, el país va a creer que se hizo. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. La gente está viendo el futuro con mejores ojos, con mayor esperanza. Estamos en medio de un conflicto armado. El conflicto no se ha acabado. Esperamos que la ley funcione, que cumpla con su objetivo. Yo vengo de La Palma, Cundinamarca. Hace 14 años llegué aquí. Desplazado por la violencia. Tuve que llegar a dormir al terminal de transporte y tuve que pasar unos tiempos, pues dependiendo de quedarme en un CAI toda una noche esperando que amaneciera porque pues no tenía, mientras aparecía mi amiga. Yo ya me sacaron me tocó dejar todo botado, ¿sí? Tenía 2 fincas. Todo se perdió. El camino de la violencia en Colombia ha sido el tránsito histórico por las desdichas y el sufrimiento de miles de colombianos en las generaciones acaecidas en los últimos 50 años. Se calcula el número de víctimas en el país en más de 6 millones. Algo así como el 12% del censo nacional. Una coincidencia lúgubre que desafía la conciencia colectiva y que supuso en la creación de una ley la oportunidad de resarcir el daño a muchos. La Ley de Víctimas, radicada para su última discusión, es considerada como uno de los proyectos legislativos más importantes de los últimos años en Colombia, pues se trata de un intento del gobierno por garantizar la verdad, la justicia y la reparación. El 10 de julio del año 2011 se anunció la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia. Con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como testigo de honor de la nueva norma, el jefe de Estado firmó la ley que se convierte en marco jurídico para la protección y reparación de las víctimas en Colombia. Hoy es un día histórico, todos lo sabemos. Hoy es un día de esperanza nacional en el que no solo los colombianos, sino el mundo entero son testigos del propósito de un Estado que en nombre de la sociedad está dispuesto a pagar una deuda moral. Transcurrido el tiempo de aquel llamado histórico día por los medios de comunicación, es necesario preguntarse hoy, ¿qué ha pasado después de 3 años con la aplicación de la Ley 1448? Las conclusiones más importantes del informe Gota a Gota tienen que ver con la lentitud en la restitución, como su nombre lo dice, gota a gota. Son 6.500.000 hectáreas y hasta el momento únicamente se han restituido 20.000 hectáreas. Yo quisiera precisar varias cosas. La primera de ellas es que esta ley tiene una vigencia inicial de 10 años, que la misma ley prevé que se pueden prorrogar por otros 10 años. Por lo tanto, toda evaluación que hasta el momento se haga de la misma es una evaluación parcial. Y yo comparto y he compartido públicamente muchas de las críticas que se le han hecho a la implementación de la ley. Buena parte de estos problemas que hoy estamos discutiendo 3 años después, porque el 10 de junio se cumplen 3 años de sancionada la ley, ya la habíamos advertido. Las víctimas que pudimos participar en distintos escenarios de debate al proyecto de ley, dijimos y advertimos de los graves riesgos. Sin embargo, antes de ceder a la tentación de las cifras, las estadísticas y los datos,
es pertinente abrir camino a las voces de quienes, detrás de un número dado por el Estado, viven, respiran, pero por sobre todo se narran y piensan desde su condición de víctimas. Nosotros como víctimas teníamos en la expectativa de que esa ley iba a ser única y exclusivamente para indemnizar a las víctimas. No esperábamos que el gobierno nacional incluyera en la ley de víctimas todos los programas que venía realizando con las otras normas jurídicas que se venían aplicando para la población desplazada. Todo el año duré haciendo gestiones y en Soacha, en Bogotá, y no llegaba. El uno me decía que no, que vaya allá al Perdomo, que allí le salió la ayuda, pero que usted no la reclamó, y eso como tiene un término. Y entonces todo eso, en el 2010 yo todo eso hice, pero nunca recibí una ayuda. Un estudio realizado en el año 2006 por el DANE arrojó que en Colombia transitan más de 22.000 leyes, normas que por su complejidad, inaplicabilidad, desconocimiento o inutilidad terminan por ser letra muerta, noticia de un día. La ley es buena, tiene un espíritu progresista, reconoce las víctimas, reconoce una serie de despojos, reconoce una serie de hechos que dejó el conflicto. Pero usted puede encontrar grandes dificultades. Lo primero es la creación del andamiaje institucional. Colombia no tenía procuradores agrarios, Colombia no tenía jueces agrarios, todo eso lo había desmontado, no hay un catastro rural. El segundo problema que se tiene hace referencia a las autoridades locales que están en esos territorios donde hubo el despojo. Son alcaldes, son gobernadores que de una forma u otra posiblemente en su pasado tuvieron relaciones con grupos paramilitares. Volvimos a caer como en ese mismo vacío, en esa misma inconsistencia del comienzo de la ley 387. Está la ley 1448 con un agravante mucho más grande, que la ley de víctimas atrapa o recoge todas las víctimas del conflicto armado. Primero habría que precisarle a esta víctima o a la persona que las dos normas están plenamente vigentes, salvo algunas modificaciones que le hizo la 1448 a la ley de 387 de atención a la población desplazada. Pero son dos normas con propósitos diferentes. La una es para atender a la población desplazada y la otra es para reparar a víctimas. Y obviamente dentro de la categoría de víctimas entran los desplazados. Mientras en la primera, lo que se busca o se buscaba en ese momento era proteger la tierra de los desplazados, que aún la pueden proteger. En el segundo marco legal, lo que ya la norma hace es restituir. Con la ley 975, que es otra ley importante, que es la ley de justicia y paz, se iniciaron algunos procesos de reparación y de restitución, pero estos no operaban para todos los casos de despojo y abandono, sino para los casos que estaban en investigaciones dentro de la ley 975. Entonces nosotros consideramos que la ley 1448 es un instrumento importante, aunque no suficiente para el tema de la reparación a las víctimas en Colombia. Nos hemos acostumbrado en el país a que las víctimas sean protagonistas en los medios de comunicación solo desde una mirada victimizante, desde el show de la noticia. Seguimos en Colombia, continúa el drama humanitario para 700 personas desplazadas por el conflicto armado. O cuando irrumpe en la normalidad del resto de la sociedad. Una forma de narrar los acontecimientos y de ver el mundo que ha construido maneras de nombrar a las víctimas. Al final, formas de señalamiento. Hay un nivel de estigmatización muy profundo sobre las comunidades. Desde acusaciones de que hacer parte o ser influenciados por actores armados, hasta esa idea que ha ido haciendo curso de que son gente que pide por pedir, que la fácil es pedirle al Estado a ver si el Estado les da.
Yo empecé recibiendo sufragios, de pronto recibí una serie de panfletos amenazantes, donde el último panfleto que me llegó fue el 20 de febrero, donde nos declararon objetivo militar a varias organizaciones de mujeres desplazadas, sí, de mujeres desplazadas. En abril de 2013, la Superintendencia de Notariado y Registro reveló que en los últimos 20 años en Colombia se despojaron más de 1 millón de hectáreas de tierra a nuestros campesinos, a través de diversas y criminales modalidades. La concentración de la tierra en Colombia es bárbara. Ustedes saben que el índice de Gini se mide de 0 a 1. 0 es decir, todo está absolutamente distribuido en condiciones de igualdad. 1 si un solo propietario es dueño de todo. El índice de Gini de la propiedad de la tierra rural en Colombia es de 0,895. O sea, es casi que un puñado de propietarios tienen casi toda la tierra del país. Pero sí quisiéramos invitar a un juicio más prudente sobre este proceso. No es un mundo de buenos y malos o un mundo blanco-negro, es un mundo muy matizado, muy polarizado. Hay que tener presente que se está restituyendo e indemnizando en medio del conflicto armado. Ese caso es único en el mundo. Por lo tanto, no me cabe en la cabeza que los funcionarios públicos de la rama ejecutiva sigan explicándonos en cada evento público que es que estamos en conflicto, que es muy difícil, que son muchas víctimas. Es que eso lo conocíamos desde antes. Bueno, es que es claro que por la vía judicial es muy difícil alcanzar un volumen significativo de hectáreas restituidas. Eso lo advertimos desde el comienzo de este proceso. Eso no va a significar una gran restitución, y eso los campesinos y las víctimas deben tenerlo claro. El estudio más reciente de la Fundación Forjando Futuros afirma que hoy se reclaman 2.300.000 hectáreas de tierras. Se han recibido 54.000 solicitudes de víctimas. Se han restituido a más de 1.000 familias y 21.000 hectáreas han sido devueltas. Este cumplimiento representa alrededor del 1%. Se necesitarían décadas para cumplir las expectativas de las víctimas en el país. La realidad de la ley de víctimas y restitución de tierras se puede ser vista desde diversos puntos. Puede ser vista desde la mirada de las víctimas, y es que lo que nosotros hemos podido encontrar es que sí generó cierta esperanza, por ejemplo, de recuperación de las tierras perdidas, las tierras despojadas o abandonadas, y también cierta esperanza de que quizá fuera posible alcanzar una reparación. Lo único que recibí la ayuda de emergencia, que fue unas colchonetas, unas ollas, así, y me dieron 700.000 pesos hace 14 años. El problema grave es, vaya usted, que las tierras que le han usurpado a uno los grupos armados no dejarán de ser tierras de ellos, porque estamos en medio de un conflicto armado. El conflicto no se ha acabado. Pero más allá de las discusiones, de los intereses políticos, de las miradas divergentes, debemos pensar en una actitud pro víctima en Colombia, porque las víctimas siguen ahí, luchando, viviendo. Diana, luchando por sus derechos, peleando con argumentos, liderando su comunidad. Amadeo, triturando piedra, buscando el sustento, moliendo los recuerdos. Entonces uno no digamos que sea una estabilidad muy rara para uno sostenerse. Yo duré todos esos 4 años hasta cuando se acabó ahí, cerraron la cantera. Entonces se cerró la cantera. Ya después sí, ahí ya quedé volando otra vez y de pronto me vine por aquí y vi la piedra que estaba para picar y me le prendí otra vez. Sí, y ahí está. Pues la rutina lo lleva a uno, no sé, y va uno de brinco en brinco, como se dice. Ay, pero allí dejé mi corazón, dejé la vajilla
y el televisor. Dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena, por fríos semáforos y sucias aceras. Cambié árboles de fruta